Escuchemos con atención, las lecturas de la Santa Misa, de este domingo 16 de mayo del 2021, y posteriormente la audioreflexión. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En mi primer libro, querido Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó, hasta el día en que ascendió al cielo, después de dar sus instrucciones, por medio del Espíritu Santo, a los apóstoles que había elegido. A ellos se les apareció después de la pasión, les dio numerosas pruebas de que estaba vivo y durante 40 días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. Un día, estando con ellos a la mesa, les mandó: no se alejen de Jerusalén. Aguarden a que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que ya les he hablado. Juan bautizó con agua. Dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Los ahí reunidos le preguntaban: Señor, ¿ahora sí vas a restablecer la soberanía de Israel? Jesús les contestó: a ustedes no les toca conocer el tiempo y la hora que el Padre ha determinado con su autoridad. Pero cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, los llenará de fortaleza y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra. Dicho esto, se fue elevando a la vista de ellos, hasta que una nube lo ocultó a sus ojos. Mientras miraban fijamente al cielo, viéndolo alejarse, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen allí parados, mirando al cielo? Ese mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo, volverá como lo han visto alejarse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, yo, Pablo, prisionero por la causa del Señor, los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Sean siempre humildes y amables. Sean comprensivos y sopórtense mutuamente con amor. Esfuércense en mantenerse unidos en el Espíritu con el vínculo de la paz. Porque no hay más que un solo cuerpo y un solo Espíritu, como es también solo una la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos. Cada uno de nosotros ha recibido la gracia en la medida en que Cristo se la ha dado. Por eso dice la Escritura: subiendo a las alturas, llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Y qué quiere decir subió? Que primero bajó a lo profundo de la tierra. Y el que bajó es el mismo que subió a lo más alto de los cielos, para llenarlo todo. Él fue quien concedió a unos ser apóstoles, a otros, ser profetas, a otros, ser evangelizadores, a otros, ser pastores y maestros. Y esto, para capacitar a los fieles, a fin de que, desempeñando debidamente su tarea, construyan el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios y lleguemos a ser hombres perfectos, que alcancemos en todas sus dimensiones la plenitud de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice, se salvará. El que se resista a creer, será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Audioreflexión, misa del domingo 16 de mayo del 2021. Este domingo se celebra la fiesta de la Ascensión del Señor, la cual, es una invitación a levantar nuestra mirada a las cosas del cielo, sabiendo que allá, donde ha entrado Cristo cabeza, entrará también el cuerpo de Cristo que somos nosotros su Iglesia. En estas tres lecturas, nos comunica Cristo, cuál es el camino para ir a gozar con el de la vida eterna. En la primera lectura, nos dice que hay que ser dóciles a las instrucciones que el Espíritu Santo da a los que han sido elegidos por Dios.
No se alejen de la iglesia, acérquense a la oración, a los sacramentos y a la predicación y el Espíritu Santo descenderá sobre ustedes, llenándolos de fortaleza para que sean sus testigos y no se queden como muchos parados mirando al cielo. Cristo es camino, no asiento. En la segunda lectura Pablo nos exhorta a que llevemos una vida digna del llamamiento que hemos recibido. Que nos esforcemos por mantenernos siempre unidos en el Espíritu con el vínculo de la paz, ya que todos formamos un solo cuerpo. En el Evangelio Cristo a través de sus apóstoles da a la Iglesia su última instrucción. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, que se traduce en trabajar activamente en la evangelización, para la extensión del reino de los cielos, para que este mensaje de salvación llegue hasta el último rincón de la tierra y todos los hombres tengan la oportunidad de salvarse. Audioreflexión de la primera lectura, Libro de Hechos de los Apóstoles. San Lucas, escribe el libro de Hechos de los Apóstoles a Teófilo, Teo igual Dios, Filo igual fiel. O sea, este libro está dirigido a todos los fieles de Dios. Este libro de Hechos de los Apóstoles viene a relatarnos lo que pasó después de que Cristo murió y resucitó. Como Jesús se apareció a sus discípulos durante 40 días y les habló del reino de Dios, después se despide de ellos y les da sus últimas instrucciones. 1. No se alejen de Jerusalén. 2. Aguarden. Dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. 3. Mi espíritu los llenará de fortaleza y serán mis testigos, hasta los últimos rincones de la tierra. Dicho esto, se fue elevando a la vista de ellos, y unos ángeles dan a los discípulos la última instrucción. 4. No se queden allí parados mirando al cielo. Vamos a analizar estas instrucciones. 1. La primera instrucción es, no se alejen de Jerusalén. Actualizando el mensaje, sería, no se alejen de su iglesia, de su comunidad de crecimiento, de su grupo de trabajo en la evangelización y extensión del reino de los cielos. 2. A los discípulos se les promete que serán bautizados con el Espíritu Santo. Nosotros ya hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, por lo tanto, la instrucción será, renueven su bautismo día a día, para que el Espíritu Santo habite en ustedes. ¿Cómo renovar el Espíritu Santo? A través de los sacramentos, la oración y la escucha continua de la palabra de Dios. 3. Esta tercera instrucción inicia con una promesa de Dios a todos aquellos que son fieles a su palabra, que se acercan frecuentemente a los sacramentos y a la oración. Mi espíritu los llenará de fortaleza para que... ¿Será para que se sienten a descansar tranquilos y en paz? Claro que no. Cristo es camino, no asiento, y el camino se hizo para caminarlo. Nos va a llenar de fortaleza para que no nos desanimemos, para que perseveremos hasta el fin. Dios nos entregó a su Espíritu Santo, para que fuéramos sus testigos hasta los últimos rincones de la tierra. De nada le sirve a un católico haber sido bautizado con el Espíritu Santo, si no es testigo de Cristo, que murió y resucitó para salvarnos, ya que, al no ser testigo, hace inútil la sangre derramada por Cristo en la cruz. Por eso la 4. Y última instrucción es, no se queden ahí parados mirando al cielo. ¿Por qué? Porque ese Jesús que subió al cielo, volverá como lo han visto alejarse. Sabemos que estamos viviendo el año de gracia, el cual inició el domingo de resurrección y terminará en la parusía, o sea en la segunda venida de Jesús. La primera venida de Jesús fue para salvarnos, la segunda venida de Jesús es para juzgarnos. Por eso debemos estar preparados, para cuando el Señor nos llame, le podamos entregar buenas cuentas. Recuerdo que una persona me preguntó ¿qué tipo de grupo o movimiento es el grupo de familia de la Virgen María? A lo que yo le contesté, la familia de la Virgen María, no quiere ser un grupo o un movimiento de la Iglesia, sino que su objetivo principal es poner a la Iglesia en movimiento. Para que los católicos no nos quedemos parados mirando al cielo, y menos en esta época, donde existen tantos ataques a Cristo, a la Iglesia y por ende a cada uno de nosotros. Si todos los bautizados nos pusiéramos a trabajar en la extensión del reino de los cielos, nuestro mundo sería maravilloso. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la primera lectura, libro de Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi abuelita decía, que descansen en paz los muertos, nosotros estamos vivos. Cristo dijo, bienaventurados los pies de los que me siguen. Nunca dijo, bienaventuradas las sentaderas de los que me contemplan. Los leprosos del Evangelio, cuando le pidieron a Jesús que les curara, la única condición que Cristo les puso para sanarlos, fue,
Pónganse a caminar y nos dice la escritura, que en el camino fueron sanados. Vivir es cambiar, el que no cambia no vive, muere. Si queremos ser sanados de nuestra lepra, tenemos que ponernos a caminar, y el mapa del camino que debemos seguir, se encuentra claramente indicado en la Biblia. Acuérdense que el agua que no corre, se estanca y se pudre. El agua que corre se purifica con el movimiento. No nos vaya a pasar como esa persona que dicen que murió a los 40 y la enterraron a los 80. Porque a los 40 dejo de caminar, dejo de creer, de esperar, de escuchar la palabra de Dios, de trabajar para la extensión del reino. Y aunque vivió físicamente hasta los 80, espiritual, emocional y psicológicamente murió a los 40. A veces creo, que existen más muertos en vida, que los que hay en el panteón. ¿Tú estás vivo o muerto? Segunda lectura de apoyo, a la primera lectura. Libro de Efesios capítulo 1, versículo 4. En Cristo Dios nos eligió antes de que creara el mundo para estar en su presencia santos y sin mancha. En su amor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Quiénes son los elegidos de Dios, a los que Jesús les da sus instrucciones por medio del Espíritu Santo? Tú, yo y todos los bautizados. ¿Para qué nos eligió el Señor? Esta lectura nos da la respuesta. Para estar en su presencia, para llegar a ser santos, sin mancha, ni pecado, y para caminar en su amor. ¿Qué significa la palabra santo? Bueno, la palabra santo, significa el que es, el que ni fue, ni será, el ser perfecto por excelencia. Por eso el único santo, es Jesucristo nuestro Señor. Así lo proclamamos cuando recitamos el Gloria. Solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo Jesucristo. Nosotros vamos creciendo en santidad, en la medida en que vamos desarrollando nuestro ser como siendo cada día mejores padres de familia, mejores hermanos, mejores católicos, etc. hasta llegar con Cristo a alcanzar la perfección de Dios. Pregúntate cuánto te hace falta para llegar a ser una madre perfecta o un padre perfecto. ¿Cuánto te hace falta, para llegar a ser un católico perfecto? Y yo te diré, si tienes tiempo de descansar, de detenerte y quedarte parado mirando al cielo. Ponte a caminar, porque dice claramente la Escritura, sin santidad, nadie verá a Dios. Hace algunos años, cuando estaba predicando en una comunidad, donde había adultos, jóvenes y niños, les relataba cómo San Pedro, resumía la vida de Jesús con las siguientes palabras. Jesús, pasó por el mundo haciendo el bien. Les preguntaba a los presentes. Si pudieras resumir en breves palabras, su paso por el mundo, ¿cuáles serían esas palabras? En eso una niña muy avispada, llamada Claudia, levantó la mano y contestó. Claudia pasó por la vida haciéndole la lucha. Todo mundo empezó a reírse de la ocurrencia. La realidad es que existen católicos, que ni la lucha hace. Creen que Dios les va a salvar, solo por su linda cara o por llamarse católicos. Recuerda que el Señor nos dice en Mateo 7, 21. No todo el que me dice Señor, Señor se va a salvar, sino aquel que cumpla voluntad de mi Padre que está en los cielos. Tercera lectura de apoyo, a la primera lectura. Libro de Gálatas capítulo 5, versículos 7 al 8. Ustedes estaban caminando bien. ¿Quién les dio la señal de detenerse, para que ahora no sigan la verdad? Porque esa no era la voz de aquel que los llamó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si Dios nos dice que caminemos, el diablo nos dice que nos detengamos, que nos sentemos, que no caminemos. Y a los que alguna vez que se pusieron a caminar, les hace creer, que ya han caminado mucho, que ya han trabajado mucho para su iglesia, para Cristo, y que ya es tiempo de retirarse a descansar. El Señor nos dice que el que se va a salvar, no es el que se quedó a medio camino, porque se desanimó, se cansó, y se quedó sentado contemplando el camino. El que se va a salvar, es aquel que persevera hasta el fin, aquel al que Cristo encuentra caminando, cuando le llame a su presencia. ¿Cómo nos detiene el diablo? Curiosamente, el primer pecado capital y una de las armas más preciadas del diablo, es la pereza, que en la actualidad se traduce en comodidad. Ahora los medios de comunicación nos dicen, hagan todo desde la comodidad de su casa. Puede uno pedir comida, comprar el mandado, comprar la mercancía que uno quiera, etc. Todo desde la comodidad de su hogar. Y eso se ha extendido tanto, que hasta el diablo nos dice, sé católico, desde la comodidad de tu casa. Cuentan que unos muchachos misioneros, que muy emprendedores, se habían unido a un sacerdote franciscano a trabajar en la zona Huichola, en la evangelización.
Al paso de los días, después de pasar varias penalidades, en el camino, comiendo mal, y cansados de tantas incomodidades, le dijeron al sacerdote, que si no podrían realizar su labor evangelizadora de una manera más cómoda y menos sacrificada. A lo que el sacerdote les respondió: como la misión no es mía, sino de nuestro Señor Jesucristo, vamos orando, para que nos diga Dios qué hacer. Todos los muchachos, junto con el sacerdote, se pudieron a orar fervorosamente a Dios, pidiéndole les diera a conocer su voluntad. Al cabo de un rato, se oyó una voz estruendosa en el lugar donde estaban orando que decía comodidad. A lo que los muchachos llenos de alegría respondieron: ya ve padre, hasta Dios nos dice que hagamos nuestra misión con más comodidad. En eso, se apareció un ángel del cielo, que decía: no malinterpreten la respuesta de Dios, como hacen muchos, adaptando la palabra de Dios a su conveniencia, o queriendo escuchar nada más lo que les conviene. Lo que dijo Dios fue: como di, dad. O sea, como Dios da, así nosotros debemos de dar. Como Cristo se dio y se entregó, así nosotros debemos de dar y entregarnos por Cristo, a los demás. Gracias a que los apóstoles nunca dejaron de caminar, el Evangelio llegó a nosotros. Si tú eres de las personas que estabas caminando bien, ¿qué fue lo que te detuvo? Ciertamente Dios no. Más bien fue el diablo, y cualquiera que haya sido la forma como te detuvo, buenas excusas, apegos, fútbol, exceso de trabajo, dinero, pecado, vicios, sexualidad, rencor, desánimo, desaliento, etc., estás a tiempo para reanudar el camino. Mañana puede ser demasiado tarde. Audioreflexión de la segunda lectura, libro de Efesios. San Pablo respondió al Señor con una entrega auténtica y nos invita a hacer lo mismo. Nos invita a llevar una vida digna del llamamiento que hemos recibido, uniéndonos a nuestra Iglesia en una sola fe, en un solo Dios y Padre de todos, que actúa a través de todos los hombres. Desgraciadamente, en la actualidad, la mayoría de católicos sufrimos de sordera espiritual. La mayoría no oímos el llamado, y si lo oímos lo ignoramos, porque la voz del mundo, del dinero, del pecado, del sexo, del placer, es más fuerte. Muchos católicos actualmente, viendo no quieren ver y oyendo no quieren oír. ¿Qué significa llevar una vida digna del llamamiento? San Pablo nos lo define muy claramente. Sean siempre humildes y amables. Sean comprensivos y sopórtense mutuamente con amor. Esfuércense en mantenerse unidos en el espíritu con el vínculo de la paz. Como vemos, es algo sencillo y simple. Y aunque ser feliz es fácil, sencillo y simple, la mayoría nos gusta complicarnos la existencia para ser infelices, sufrir y condenarnos. Un gran número de personas se han convertido en saboteadores de su propia felicidad. Curiosamente, cuesta menos ser feliz que infeliz. ¿Para qué seguir desgastándonos inútilmente? Siendo orgullosos, prepotentes, incomprensivos, insoportables, desunidos, conflictivos. Te invito a cambiar tu orgullo por humildad, tu prepotencia por amabilidad, tu incomprensión, por comprensión, tu desesperación, por soportar mutuamente al otro con amor, tu desánimo y desaliento, por el esfuerzo de mantenerte unido en el espíritu con el vínculo de la paz, y verás que tu mundo será otro y podrás experimentar el reino de los cielos en tu vida y en tu entorno. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la segunda lectura. Segundo libro de Pedro capítulo 1, versículo 10 al 11. Por lo tanto, hermanos, esfuércense por confirmar el llamado de Dios que los ha elegido. Si obran así, no decaerán, y se les facilitará generosamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué es esforzarse? ¿Hacer lo que quiero? ¿Hacer lo que puedo? ¿Hacer lo que debo? Esforzarse es hacer más de lo que quiero, puedo y debo. Muchos católicos siguen engañados creyendo que haciendo solo lo que quiero, o solo que puedo, o solo lo que debo, ya cumplieron. Que equivocados están. El Señor dice que la puerta para entrar al cielo es angosta y que solamente pocos, muy pocos se salvarán. Y los que se salvarán son única y exclusivamente los esforzados en confirmar el llamado de Dios con su amor, con su fe, con su obediencia, con su vida, con su entrega auténtica y generosa al servicio de Dios, en los demás. Segunda lectura de apoyo, a la segunda lectura, libro de Romanos capítulo 12, versículo 4 al 5. Miren cuántas partes tiene nuestro cuerpo y es uno, aunque las distintas partes no desempeñan la misma función. Así también nosotros formamos un solo cuerpo en Cristo.
Dependemos unos de otros y tenemos capacidades diferentes según el don que hemos recibido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Un individuo que no sabía cómo hacer para sentirse dentro de una comunidad en la cual le costaba ver el amor entre los hermanos porque veía las características particulares de cada uno y eran muy distintos como para ser los unos para los otros, se sentó a orar pidiéndole al Señor que le mostrara la forma de amar a su comunidad. Luego de un tiempo y en el anhelo de recibir la respuesta del Señor, se encontró con un hombre que miraba un grupo de piedras de diferentes tipos, unas de cemento, otras de rubí, otras de plata, otras de arcilla, muy distintas entre sí. Y el hombre le preguntó, ¿qué ve usted, amigo mío? Él respondió, un grupo de piedras. ¿Y qué aprecia en ellas? Veo que hay unas muy bonitas que hay que cuidar, otras que hay que limpiar y otras que yo botaría. Y el hombre le respondió, muy buena apreciación particular de lo que tengo, venga mañana y le mostraré lo que yo veo. Al día siguiente regresa el individuo y se encontró un hermoso mural de Cristo resucitado realizado con todas las piedras que él había clasificado según su parecer. El hombre que realizó el mural le dijo, yo veía este gran mural y entraba en una profunda reflexión de cuáles eran las piedras que usaría y decidí iniciarlo sin sacar ninguna y cuando lo terminé, me di cuenta que necesitaba cada uno de ellas y que ahora, si quito alguna de las piedras, el mural estará incompleto. Esto me iluminó dos cosas. Una, que el valor particular de cada una de ellas según mi parecer, no es el mismo valor que le da Dios a ellas. Y en segundo lugar, si yo fuera una de estas piedras que forman el cuerpo de Cristo, para que yo me vea bien en este mural, solo tendría que quedarme en el sitio que me corresponde, porque de lo contrario, no sería la figura exacta de lo que el autor quería. El individuo se marchó con una nueva enseñanza y con una nueva forma a orar. Señor, muéstrame cuál es mi misión y sobre todo, enséñame a amarte en cada uno de mis hermanos. Todos somos importantes e indispensables para Dios. Dios te necesita, sin ti el cuerpo de Cristo está incompleto. No tienes que hacer mucho, simplemente estar donde Jesús quiere que estés y hacer la parte que te toca, con mucho amor, humildad, fe y obediencia. Tercera lectura de apoyo a la segunda lectura. Primer libro de Corintios capítulo 12, versículo 12 al 13. Las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno. Por muchas que sean las partes, todas forman un solo cuerpo. Así también Cristo. Hemos sido bautizados en el único espíritu para que formemos un solo cuerpo, ya fuéramos judíos o griegos, esclavos o libres. Y todos hemos bebido del único espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Cuál parte de tu cuerpo te gustaría perder? Yo creo que ni siquiera una muela, ni el dedo más pequeño de tu pie. Todas las partes de nuestro cuerpo son importantes, y si cada una cumple su función, tendremos un cuerpo sano, lleno de energía. La enfermedad viene cuando una parte del cuerpo no cumple su función correctamente. Por eso el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, actualmente está enferma, porque muchos católicos no cumplen la misión que Dios les ha encomendado. Muchos ni siquiera se han enterado que son parte del cuerpo de Cristo. Otros, no saben qué parte del cuerpo son. Y otros, aunque se han enterado que son parte del cuerpo de Cristo y qué parte son, no quieren funcionar como tal. No cabe duda que Dios sigue haciendo el milagro de la multiplicación de panes, porque con los pocos miembros del cuerpo de Cristo, que están funcionando, que perseveran cumpliendo la misión que Dios les ha encomendado, en el lugar que Dios les designó, Dios está dando de comer a miles de millones de gente su evangelio, sus sacramentos, su amor, su salvación. Cuentan que en la carpintería hubo una vez una extraña asamblea. Fue una reunión de herramientas para arreglar sus diferencias. El martillo ejerció la presidencia, pero la asamblea le notificó que tenía que renunciar. La causa: hacía demasiado ruido. Y, además, se pasaba el tiempo golpeando. El martillo aceptó su culpa, pero pidió que también fuera expulsado el tornillo. Dijo que había que darle muchas vueltas para que sirviera de algo. Ante el ataque, el tornillo aceptó también, pero a su vez pidió la expulsión de la lija. Hizo ver que era muy áspera en su trato y siempre tenía fricciones con los demás. Y la lija estuvo de acuerdo, a condición de que fuera expulsado el metro que siempre se la pasaba midiendo a los demás según su medida, como si fuera el único perfecto. En eso entró el carpintero, se puso el delantal e inició su trabajo. Utilizó el martillo, la lija, el metro y el tornillo. Finalmente, la tosca madera inicial se convirtió en un lindo mueble. Cuando la carpintería quedó nuevamente sola, la asamblea reanudó la deliberación. Fue entonces cuando tomó la palabra el serrucho, y dijo:
Señores, ha quedado demostrado que tenemos defectos, pero el carpintero trabaja con nuestras cualidades. Eso es lo que nos hace valiosos. Así que no pensemos ya en nuestros puntos malos y concentrémonos en la utilidad de nuestros puntos buenos. La asamblea encontró entonces que el martillo era fuerte, el tornillo unía y daba fuerza, la lija era especial para afinar y limar asperezas y observaron que el metro era preciso y exacto. Se sintieron entonces un equipo capaz de producir muebles de calidad. Se sintieron orgullosos de sus fortalezas y de trabajar juntos. Audioreflexión del Santo Evangelio. Libro de San Marcos. En este Evangelio, se nos recuerda el gran mandato, la gran comisión: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El no cumplir con este gran mandato, con esta gran comisión, nos lleva a cometer el más grande pecado de omisión. El Señor no dice: los católicos que quieran vayan a predicar, los que no, si no tienen ganas, no lo hagan. Tampoco dice: los que tengan tiempo, o los que sepan hablar bonito, o los que tienen muchos estudios, etc. Ni nos dice que vayamos a predicar, solo cuando nos escuchen, nos reciban, o nos hagan caso. En este Evangelio Cristo simplemente da una orden a todos los católicos bautizados: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. No es una opción, es una obligación. No importa si hablas bonito o no, si te hagan caso o no. Ya que este mismo Evangelio nos dice: el que crea se salvará, el que se resista se condenará. Tenemos que tener muy claro, que el protagonista de la predicación es Cristo, a través de su Espíritu Santo, el hombre solo es el instrumento. Y que la palabra de Dios sin la voz del hombre es muda, pero la voz del hombre, sin la palabra de Dios, está muerta. Por lo tanto, el católico que obedece este mandato maravilloso de Cristo con un corazón humilde y sencillo, sabe que Cristo, a través de su Espíritu Santo, actuará y se manifestará con señales y prodigios. Vemos en este Evangelio, como los apóstoles, sin titubear, sin pensar, si estaban capacitados o no, si sabían hablar en público o no, si tenían o no la capacidad para hacerlo. Fueron y proclamaron el Evangelio a todas partes. Ellos simplemente obedecieron, y por eso el Señor actuaba a través de ellos confirmando su predicación con prodigios y milagros. Si nosotros obedecemos con la humildad y sencillez de los apóstoles, no dudemos, que el Señor se manifestará, de tal manera, que aún nosotros quedaremos asombrados, de las maravillas que el Señor puede realizar, a través de cada uno de nosotros. Recuerda, lo importante aquí no es que tú creas en Dios, o que creas en ti mismo, lo importante aquí, es que veas cómo Dios ha creído en ti, al llamarte desde tu bautismo, a ser su discípulo, hijo del Padre para ser profeta, sacerdote y rey. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, al Santo Evangelio. Segundo libro de Corintios capítulo 6, versículo 1. Somos, pues, los ayudantes de Dios y ahora les suplicamos, que no hagan inútil la gracia de Dios que han recibido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios a través de nosotros, los predicadores, que somos los trabajadores de su viña, te está invitando, a que no te quedes contemplando el camino, haciendo inútil la gracia que has recibido de Dios. ¿Cuál gracia? La que recibiste al ser un católico bautizado y tener la oportunidad de asistir en tu iglesia a la predicación y poder agregar, gracia sobre gracia, si lo poco o mucho que sabes de Dios, te pones a enseñarlo al que sabe menos que tú, porque entonces verás por ti mismo, el milagro de la multiplicación de los panes, el milagro de las bodas de Canaán, cuando veas que el Señor, multiplica tus palabras, tu inteligencia, tu sabiduría, y cambia tu agua en vino, tus palabras humanas en palabras divinas, que lleguen a los corazones y lleven al arrepentimiento y a la conversión a todos aquellos que te escuchen. Pero por favor no hagas inútil la gracia de Dios. Porque entonces en lugar de ser una persona agraciada, te convertirás en una persona desgraciada. Cuentan que un día un comerciante pregunta a San Francisco: dime por favor, dime tan solo lo básico y esencial de la religión. Soy un hombre de negocios y no dispongo de tiempo. San Francisco guardaba silencio y el comerciante insistió. ¿Me has oído? Dame solamente la clave de la religión. San Francisco contestó. Yo acabo de dártela. Puedes volver a tus negocios. El comerciante dijo. Pero tú estás loco. Nada me dijiste en absoluto, a lo que San Francisco respondió. Precisamente lo que alcanzamos a escuchar, eso no es lo básico, ni lo esencial de la religión. Puedes retirarte ya.
Tú tienes mucha prisa, lo esencial no es escuchar algo, o una parte, es escucharlo todo y hacerlo vida todo. Desgraciadamente la mayoría de católicos vamos tan deprisa, que no tenemos tiempo de acudir a la predicación, a la enseñanza, a escuchar a Dios. Menos vamos a tener tiempo para obedecerle, y hacer vida los mandamientos. El Señor nos dice en Mateo 7:6. No tires perlas a los puercos, ni cosas sagradas a los perros, para que no se tiren sobre de ellas y las pisotean. Con esto, nos quiere decir, que las personas que no tienen tiempo para escuchar la palabra de Dios, o que consideran una pérdida de tiempo acudir a la predicación o predicar, son personas que actúan como perros y puercos, al despreciar la perla que es la palabra de Dios. Tú dale a elegir a un puerco, entre comida de puerco y una perla, ¿qué crees que elijará? Lógicamente la comida de puerco. Dale a elegir a un católico, entre dinero, placer, sexo, comida de puerco, y palabra de Dios, oración y sacramentos, perla, y depende de lo que elija, yo te diré, si es un puerco o un hijo de Dios. ¿Tú qué estás eligiendo? Segunda lectura de apoyo, al Santo Evangelio, libro de Mateo capítulo 21, versículo 31. Ahora bien, ¿cuál de los dos hizo lo que quería el Padre? Ellos contestaron, el primero. Entonces Jesús les dijo, en verdad les digo, las prostitutas y los publicanos les adelantarán en el reino de los cielos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este versículo, es el final de la parábola de los dos hijos a los que el padre mandó a trabajar en su viña. El primero le dijo que sí, pero nunca fue, y el segundo le dijo que no, pero luego se arrepintió y fue. Así pasa con muchos católicos que se sienten buenos, y que le dicen que sí a Dios en todo, pero no le dicen cuándo, y creen que con decir sí, con llenarse de cultos externos, participar en fiestas patronales, navidades y cuaresmas, pero sin llenarse de espiritualidad interna, sin ordenar su vida de acuerdo al Evangelio, ya cumplieron. Creen que con decir Señor, Señor, se van a salvar, sin hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Creen que, con no matar, no robar, no hacer nada malo y dejando de hacer el bien, se van a salvar. ¿Cuál bien? El mayor bien que uno puede hacer por los demás, es darles a conocer el Evangelio. No nos engañemos, no nos confiemos. De Dios no se burla nadie. Cuentan que un señor murió y llegó al cielo, y se presentó ante Dios y le dijo, mira Señor, mis manos limpias, no robe, no mate, no hice nada malo. A lo que Dios respondió, ciertamente tus manos están limpias, pero vacías, y nadie puede entrar al cielo con las manos vacías. Las empresas que no se les invierte tiempo y trabajo, nunca se logran. Y la empresa más grande e importante que debería de tener todo ser humano, es alcanzar la salvación de su alma y llevar esa salvación a los que le rodean. Así es que no te engañes, si no tienes tiempo para Dios. Dios tampoco va a tener tiempo para ti. Cuentan de ese hombre, que siempre que era invitado a participar en algún encuentro, comunidad, o actividad de la iglesia, se justificaba, con miles de excusas para no acudir, arguyendo diario, que no tenía tiempo, pero diciendo siempre, aunque no vaya, yo siempre me acuerdo de Dios. Cuando murió llegó a la presencia de Dios y le preguntó a Dios, Señor, ¿te acuerdas de mí? A lo que Dios contestó, claro, yo siempre te traigo en mi mente. Entonces el hombre replicó, Señor, entonces voy a salvarme. A lo que Dios contestó, no, porque aunque siempre me acordaba de ti, nunca tuve tiempo de anotarte en el libro de la vida, y el hombre se condenó. El que no tiene tiempo para Dios, que no espere que Dios tenga tiempo para él. Con la vara que midas, serás medido. Tercera lectura de apoyo, al Santo Evangelio, libro de Mateo capítulo 25, versículo 28 al 29. Quítenle pues el talento y entréguenselo al que tiene 10. Porque al que produce se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no produce se le quitará hasta lo que tiene. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Dice por ahí un refrán muy antiguo y que encierra mucha verdad. Si no tuviste tiempo para trabajar en la extensión del reino de los cielos, tampoco vas a tener tiempo para ir a cobrar. El Señor nos dice claramente en su palabra, el que no trabaja, que no coma. Si esto se aplicara a todos los católicos que vamos a misa, y se tradujera en, el que no esté trabajando activamente en su iglesia, en la evangelización, que no se acerque a comulgar, ¿cuánta gente sería merecedora de acercarse a comulgar? ¿Tú serías una de ellas? Si tu respuesta es no, estás a tiempo. Porque la orden es muy clara, y es para todos los católicos bautizados. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Vayan, ¿quiénes?
todos, recuerda que el que no cumple los mandatos de Dios, no se salva. Un señor me decía, yo creo que si me salvo, porque si de 10 mandamientos cumplo 9, yo creo que ya la hice. A lo que le contesté. Señor, por favor, despréndase en el vacío sujetándose a una cadena de 10 eslabones y piense que se le desprende uno. ¿Qué cree que pasaría? Claro que caería hasta el fondo del abismo. Aunque los otros 9 estuvieran bien sujetos. Pues lo mismo sucede al católico que cumple los mandamientos que quiere, y que deja de cumplir los que debe, irremediablemente caerá al vacío de la condenación. Estamos a tiempo, nunca es tarde para empezar a obedecer. Para poner a trabajar tus talentos, no los guardes, y verás cómo con la acción del Espíritu Santo en tu vida, tus talentos se multiplicarán, y podrás dar muy buenas cuentas, cuando Dios te llame a juicio. Que Dios nos quite lo sordo y nos abra la mente y el corazón para escuchar su llamado. Y a todos los que ya hemos escuchado su llamado, nos reavive el amor del principio, para que cada día respondamos, con mayor entrega, con mayor amor, con mayor fe, con una gran esperanza, sin desanimarnos nunca y sigamos trabajando en la obra que Él nos ha encomendado. Oremos por las misiones que tenemos en puerta, para que Dios nos siga llenando a todos los que vamos a participar de una manera u otra, de amor, fe, esperanza, sabiduría, gracia y bendición. Oremos por todos los que nos han pedido oración o nos hemos ofrecido orar por ellos, especialmente por el Padre Olman, por el Padre Ricardo Durán, por Emérita, por Diego, por Estoyan, por el hermano de Maribando, por Jackie, por su hija, por cada uno de nosotros, para que el Señor Jesús nos remedie a todas nuestras necesidades, nos conceda la salud de alma, de mente, de emociones y de cuerpo. Nos aumente la fe, la esperanza, el amor, la paz y nos dé sabiduría, para realizar en cada momento e instante de nuestra vida su santa voluntad. Oremos por el programa de radio en Radio María Estados Unidos, El Arte de Vivir, para que nuestro Señor Jesucristo por intercesión de María Santísima, nos siga llenando por medio de su Espíritu Santo, de amor, fe y sabiduría a todos los que participamos. Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Dios les bendiga. Carmen Medina.